La sobrerepresentación, le decía yo, está en todas las discusiones, en todos los análisis, todo el mundo habla de eso. Es algo nuevo, mi querida Fer Caso, es un caso de déjà vu político. ¿Cómo estás? Muy Qué gusto bien. me da verte, hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho que no nos veíamos y bueno, pues me parece muy interesante que nos volvamos a ver para hablar de un tema tan interesante como la asignación de diputados en el Congreso, porque es un tema que ha venido acompañando a México desde hace años. Y lo primero que yo me preguntaba es cómo llegamos a un sistema tan complicado, ¿no? En donde están los diputados de mayoría y los pluris, pero reglas de sobrerepresentación y qué pasa si van en alianza, no van en alianza, cuánto es la mayor cantidad que puede tener un partido político solo. Bueno, pues esto solo se explica con nuestra historia. Venga. Esta reforma viene de 1977, pero ¿qué había pasado un año antes? En 1976, en México sucedió algo extrañísimo, y es que hubo una elección presidencial en la que únicamente compitió un candidato, José López Portillo. El PAN no se pudo poner de acuerdo para poner candidato. El Partido Comunista había nominado a un candidato, pero como el Partido Comunista no tenía registro, entonces los votos no contaban. José López Portillo compitió solo y uno pensaría, bueno, hizo una campaña austera porque pues iba solo, pero no, al estilo de la época. Ya sabes, hubo mítines, banderines, en donde llegaban, los recibían con música. Bueno, finalmente se llevaron a cabo las elecciones y ¿qué crees que pasó? José López Portillo sacó el 100% de los votos válidos de aquella elección. Incluso él decía Qué inesperado. que incluso si su mamá nada más votaba por él, ganaba la elección. Y sí, es la realidad. Tristemente era cierto, ¿no? Con un voto ganaba. Pero ¿qué pasó con esta elección? Bueno, pues que se evidenció lo ridículo que era el sistema político mexicano. El PRI no solo había ganado la presidencia, sino 64 de 64 senadurías. Y el PRI y sus aliados habían ganado 217 de 237 curules en la Cámara de Diputados. A partir de esto, pues viene una crisis política en la que el PRI necesita legitimidad y entonces es cuando habla con los partidos de oposición y les dice, oigan, sí necesito que compitan, pero además necesita poner incentivos para que los partidos de oposición quieran participar, claro, que no sea tan complicado formar un partido político y que puedan ganar ciertas cosas, incluso si no ganan en los distritos. Y ahí es cuando se crea el sistema de representación proporcional, los famosos pluris, de tal forma que los partidos políticos pequeños puedan tener alguna representación en el Congreso. Desde entonces, bueno, pues se ha ido modificando el modelo hasta llegar a lo que tenemos hoy, que bueno, es este sistema complejísimo que ha generado muchas discusiones. Es difícil incluso explicarlo cuando alguien te pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? De tan complejo que es. Y te dicen, ¿quién tiene razón? Sí. Y tú, bueno, es que la ley dice algo, pero en realidad el espíritu de quienes hicieron la ley era otro, porque en la época era distinto. Entonces sí, tiene muchísimos matices, muchísimas excepciones, y bueno, hasta en términos de cálculos es complejo. De eso hablamos en el episodio de Política Déjà Vu de hoy, en el podcast que ya está arriba. En todas las plataformas. En todas las plataformas de podcast lo pueden consultar y creo que es una gran historia y luego una muy buena entrevista que explica justo estas particularidades. ¿Con quién? Con Jesús Martín Reyes. Ah, bien. Que es, bueno, pues un gran abogado, jurista, que creo que nos ayuda un poco a desentramar la complejidad de esto. Oye, y en los tops de escuchas, ¿eh? Sí, felicidades. Estamos muy bien, ya en el top 10 de escuchas de todas las plataformas en general, estamos muy contentos. Y nosotros muy orgullosos de ti. Nos vemos el próximo jueves y pendientes del tema de la sobrerepresentación, que es algo delicado y del que tenemos que tener el ojo encima. Claro. Gracias. Vamos. Muchas gracias, Fer. Gusto estar por aquí.